delegada que va a exponer el tema quemaduras. Puede empezar usted, doctora Andrea. Em, sí, doctor, buenos días, compañeros. Bueno, hoy les voy a hablar acerca del tema de quemaduras. Em, bueno, empezando con una breve introducción, decir que una quemadura va a ser básicamente un- una lesión traumática que va a afectar fundamentalmente a la piel y según su extensión y profundidad va a producir alteraciones histológicas que pueden dejar secuelas invalidantes, deformantes o conducir a la muerte. Em, es básicamente la aplicación de energía Andreita, calorífica. Sí, Andreita, doctor. ¿sabes qué? Eso me has pirateado, ese es mi concepto mío. ¿Cuál, doctor? Que la quemadura es una lesión térmica traumática que afecta especialmente a la piel y que de acuerdo a su extensión y profundidad puede causar lesiones histológicas, puede causar lesiones deformantes, invalidantes y ocasionar la muerte. Mira, me lo sé de memoria, con eso te digo todo. Ah, sí, doctor, es que ya había escuchado la clase. Ya, no, no hay problema, síganos, así. Ya. Bueno. Entonces tenemos que una quemadura va a ser básicamente la aplicación de energía calorífica a los tejidos del cuerpo con una intensidad tal que producen diferentes grados de destrucción. Bueno, y cualquier elemento susceptible de producir calor sobre el organismo puede producir una quemadura. Bueno, vamos a tener también varios agentes causales o, bueno, etiologías de la quemadura, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener agentes físicos como sólidos calientes, ya sean estufas, braseros, por ejemplo, líquidos muy calientes como el agua o el aceite. El frío extremo también es un agente, la exposición a temperaturas bajo cero, ¿no? Principalmente. También vamos a tener agentes químicos como la gasolina y derivados de petróleo, soluciones químicas ácidas como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, soluciones alcalinas como la sosa cáustica, la cal también. Agentes eléctricos, bueno, las descargas eléctricas, los agentes radioactivos, los rayos X, solares, infrarrojos. Y bueno, ya como eh, por último, finalizando lo de la definición, las quemaduras van a suponer una de las principales asistencias en los servicios de urgencias. Un elevado porcentaje van a suponer lesiones menores que requieren pocos días y sencillo tratamiento y para su curación definitiva y sin secuelas, ¿no? Otras van a suponer ya urgencias de carácter gravísimo con tratamiento a menudo quirúrgico muy largos con secuelas físicas y psicológicas importantes. Bueno, un breve recuerdo anatómico y fisiológico de la piel, porque es importante en este tema. La piel se divide en epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo profundo. Sabemos que la epidermis es el extracto externo de la piel formado por las células córneas. La dermis se encuentran los capilares sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Y el tejido celular subcutáneo es una capa de soporte formado por tejido graso y conectivo que está entre la piel y las estructuras inmediatas. Y bueno, sabemos que la piel es esencial para diversas funciones, como sirve como barrera para las infecciones, contribuye a la regulación de la temperatura y alberga el sentido del tacto, ¿no? Por lo que es importante, ya que al haber una quemadura se van a ver afectadas estas tres funciones. Igualmente, bueno, tenemos que la piel también contiene folículos pilosos, músculos erectores del pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, como vemos acá, y las glándulas sudoríparas también. Bueno, ahora esta imagen corresponde a una teoría que, bueno, es la teoría de Jackson, quien, bueno, descubrió tres zonas concéntricas de la quemadura, se puede decir,
anatomopatológicamente. Y bueno, estas tres zonas, perdón, consisten en lo siguiente. Bueno, hay una zona que es una zona central, que en las quemaduras, que era la zona de coagulación, cuya característica era la trombosis de vasos. Luego, más periféricamente, como vemos acá, se encuentra la zona de éstasis, donde el flujo va a estar disminuido y bueno, era una zona viable e inviable y esta zona era imprescindible. Luego también tenemos una zona más periférica, donde va a haber hiperemia, va a estar bien vascularizada, em, congestionada porque no podía pasar a zona de éstasis porque, bueno, iba a estar edematizada, ¿no? Entonces, bueno, como parte ya de la fisiopatología, de la histología, es importante tener en cuenta estas zonas, ¿no? Ahora, bueno, la incidencia en sí, la población juvenil y la población infantil son los que están más expuestos a quemaduras como resultado de su exposición, ya sea, bueno, en el caso de la juvenil y adultos, en labores culinarios o en labores combinados con cierto grado de inexperiencia, y en el caso de los niños, ya sea por descuido de los padres o porque no se tienen las medidas adecuadas de prevención en la casa. También las festividades con presencia de fuego, como fuegos artificiales, causan gran número de quemados en niños y adolescentes y en menor número en adultos. Por eso es que vemos generalmente que en Navidad, en Año Nuevo, se producen con más frecuencia incluso estos accidentes, ¿no? Ahora, las quemaduras en niños pequeños van a ser consecuencia directa, como ya lo dije, por lo general, de imprudencias en el hogar, como vemos en la imagen, ¿no? La madre ha dejado el asa o el asa de la sartén, como para que justamente el niño se cuelgue y se vacíe todo el contenido de la sartén, ¿no? Después también, em, estas quemaduras en niños van desde escaldaduras leves a quemaduras muy graves y casi siempre es por la presencia de los pequeños en la cocina, como vemos acá, o de la acción de la corriente eléctrica, cosa que se puede prevenir, ¿no? Colocando estos tapones para enchufes, etcétera. Por eso acá resaltamos que es importantísimo la educación sanitaria para la prevención. Bueno, un poco de historia, también es importante determinar lo que es el mecanismo de producción de la quemadura, dado que el tratamiento no es igual en todas de ellas. Existen sí normas generales para el manejo inicial correcto del paciente quemado. Si hay sospecha de inhalación de humos, por ejemplo, lo primero que tiene que hacerse es garantizar la permeabilidad de las vías aéreas. Luego también la valoración de los antecedentes, estados de inmunización, alergias, el estado previo. Y bueno, en niños pequeños, que es lo más frecuente, que tras algunas lesiones se escondan agresiones de abuso, ¿no? Así que hay que prestar atención también a eso. Ahora, la exploración física. Para esto tenemos que tener en cuenta que las quemaduras se van a clasificar, puede ser según sus características, ya sea su agente productor, según su extensión y según su profundidad. Entonces vamos a ver, según primero su agente productor. Primero están las escaldaduras. Las escaldaduras, se producen como resultado del contacto de la piel con un líquido caliente y también producen lesiones características con aparición rápida de signos de lesiones de segundo grado profundo en escaso tiempo de exposición. Luego tenemos, si es que el agente productor ha sido una llama o las llamas. Si esta alcanza la piel desnuda, producirá una lesión típica de quemadura
que irá desde la escaladura leve a la carbonización del tejido, y bueno, todo ello va a depender del tiempo de exposición que tenga. Acá quería resaltar algo que, bueno, es importante, que el tiempo de contacto con con el agente térmico es bastante importante, ¿no? Porque, por ejemplo, em, bueno, el tiempo transcurrido entre el accidente y la llegada se tiene que tomar en cuenta, porque hay un tiempo, se puede decir, de oro, es decir, para bajarle la temperatura al paciente, ¿no? No debemos esperar una hora o más de una hora, sino en breve que sucede la quemadura, nosotros ya deberíamos estar bajándole la temperatura al paciente, aplicándole baños de agua fría, ¿no? Dejándolo caer de arriba hacia abajo en el cuerpo. Bueno, siguiendo con esto, si la llama se transmite a través de la ropa, dependerá del tipo, es decir, si son orgánicas, si son sintéticas, em, y también el problema va a depender también del problema de la adherencia de estos tejidos a la piel. Ahora, si la quemadura es por flash, el flash o destello va a ser la consecuencia de la rápida ignición de un gas o un líquido, a lo que añadir en ocasiones, bueno, efectos de carácter explosivo, ¿no? También tenemos las quemaduras por contacto, que son las producidas por contacto directo sobre la piel de un objeto caliente o una brasa que tenemos aquí. Luego las quemaduras por exposición a gases o a vapores, que suelen ser productos de procesos laborales o culinarios, causan lesiones muy extensas, em, por la considerable dispersión del vapor, y su inhalación también puede provocar lesiones respiratorias, incluso a nivel bronquial. En las quemaduras por gas caliente se añade lo que es el efecto del vapor de agua, que va a ocasionar el compromiso vital, porque va a irritar la mucosa por el efecto irritativo que tiene el gas, o la misma toxicidad que tiene el gas, ¿no? Como efecto colateral sistémico. Ahora también tenemos las quemaduras eléctricas, que van a producir lesiones en la profundidad de los tejidos, es decir, verticalmente, al paso de la corriente eléctrica. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación según la profundidad de la quemadura. Tenemos quemaduras de primer grado, en el cual se encuentra implicada la epidermis. Como ya vimos, tenemos tres capas, ¿no? La epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Aquí solo se encuentra implicada la epidermis, perdón. Generalmente van a ser escaldaduras ligeras, son dolorosas y eritematosas, pero no va a existir lesión seria de tejidos. Las quemaduras solares, como vemos acá, son un ejemplo típico, ¿no? De quemaduras de primer grado. Ahora tenemos eh, las de segundo grado, que van a afectar ya a la dermis, lo que va a implicar a menudo la destrucción de lo que son las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, entre otras. Y bueno, se van a observar lo que son flictenas. Estas van a ser exudativas e hiperémicas y muy dolorosas. El edema va a acompañar las lesiones, puede ser intenso y va a implicar mayor profundidad de las lesiones si es que el tratamiento no es adecuado. Algunos, bueno, las clasifican en quemaduras dérmicas superficiales y quemaduras dérmicas profundas. Aquí vemos la flictena que hay provocada por una quemadura de segundo grado, ¿no? Luego tenemos las quemaduras de tercer grado, que estas ya se van a caracterizar por la destrucción en profundidad de las estructuras de la piel, y van a presentar a menudo un aspecto blanquecino y translúcido, y a través de la piel incluso se puede observar los vasos sanguíneos más oscuros, que indica que están coagulados. Acá no existe dolor porque están destruidos completamente las terminaciones nerviosas. Y bueno, estas quemaduras sí van a producir cicatrices muy importantes, que a menudo sí van a necesitar cirugía o tratamiento plástico, ¿no?
Vemos aquí el aspecto blanquecino, que es característico de las quemaduras de tercer grado. Luego tenemos las quemaduras clasificadas según su extensión. La extensión va a interferir directamente con las posibilidades de supervivencia, es decir, a mayor superficie quemada va a haber mayor morbilidad y mortalidad. Y bueno, de ahí es que viene la importancia de una buena valoración, un buen examen físico, ¿no? Se medirá en las quemaduras, sobre todo de segundo y tercer grado, y bueno, vamos a tener dos métodos para valorar la extensión. Uno es la regla de los 9 y el otro es la regla de la palma de las manos. Em, Aquí tenemos la regla de los 9, que se hace la división del cuerpo en 9 o en múltiplos de 9 para valorar el porcentaje del quemado. Y en niños y lactantes se utiliza la modificación, que es la regla o bueno, la escala de Lunny-Brauer, ¿no? Que es casi lo mismo pero aplicada en niños. Em, Vamos a tener también la regla de la palma de la mano. Esto, bueno, va a ser mucho más sencillo y se dice que la palma de la mano representa el 1% de la superficie corporal. Y bueno, no olvidar que en este caso la regla se trata de la mano del paciente, no de la mano del médico, ¿no? Que está haciendo la valoración. Bueno, en este caso la gravedad ya se va a valorar en función a lo que hemos visto, ¿no? A la extensión y a la profundidad. Y vamos a tener algunos criterios para considerar que es una quemadura crítica. Por ejemplo, las quemaduras de tercer grado con más del 5% de superficie quemada, las quemaduras de segundo grado con más del 10% de superficie quemada, cualquier quemadura de tercer grado o de segundo grado sobre regiones consideradas de riesgo, ya sean manos, pies, tobillos, cara, genitales, región perianal. Todas ellas van a ser susceptibles de presentar posteriormente problemas de funcionalidad. Las quemaduras eléctricas y químicas, las quemaduras en personas de corta o avanzada edad, los dos extremos de las edades, y las quemaduras con traumatismos coexistentes. Ahora, ya pasando a lo que es el tratamiento prehospitalario, es decir, ¿qué vamos a hacer apenas el paciente se va a quemar, ¿no? Va a estar expuesto al agente. Entonces vamos a tener que retirar a la víctima de la causa del problema, del problema que provoca, de la causa de la quemadura, ¿no? Primero, esto se va a efectuar procurando el mínimo riesgo para el personal que va a auxiliar. Una vez conseguido esto, se valora la situación vital de la víctima, es decir, si tiene traumatismo, si hay compromiso de la vía aérea y se va a conseguir lo que es la estabilización. También debe valorarse en todo momento los signos de inhalación de humos, como esputo oscuro o sanguinolento, vello facial, cejas, pestañas, barba y nasal, ya sea quemado o chamuscado, el aro oscuro como de carbón alrededor de la boca, signos de edema faríngeo también. Todo eso se debe valorar, ¿no? Luego se va a administrar el oxígeno a alto flujo. Siempre se debe sospechar de la inhalación de humos en todo accidentado que ha permanecido encerrado en el lugar del incendio. Se hace la valoración primaria con el ABCDE para evaluar la vía aérea, la ventilación, el estado hemodinámico y, bueno, se- si es posible o si hay familiares, se recaba información mientras se explora en relación a las características del accidente, el tiempo de exposición, los mecanismos de producción y los posibles traumatismos. Luego se retira la ropa que ejerza constricción y si es posible se desnuda al paciente. Bueno, acá se dice que se coloca sobre sábanas limpias o similares, ¿no? En este caso ya tendríamos que estar bajándole la temperatura también al paciente con agua. Se valora
lesiones, la profundidad y la extensión, que es lo más importante. Se hace la canalización por vía venosa periférica y se comienza a reponer líquidos, ya sea con solución de Ringer o solución salina isotónica. Si es posible, se hace el sondaje vesical. Una vez que se estabiliza, se procede a un primer tratamiento de las lesiones menores durante la espera o el traslado. Solo se hace limpieza y vendaje. Y bueno, tener presente que mantener la irrigación en un paciente quemado o envolverlo en sábanas húmedas incrementa el riesgo de hipotermia, pero igual se le hace lo que es bajarle la temperatura con agua, ¿no? Es importante. Ahora, el tratamiento ya hospitalario va a consistir en lo siguiente. Si el estado vital del paciente está estabilizado, se procede a una valoración precisa de las características relevantes de la quemadura. Se valora la necesidad de intubación en pacientes sospechosos de haber inhalado productos de combustión. Em, a veces puede ser necesaria una exploración laringoscópica para evaluar lesiones tisulares y en casos dudosos debe prevalecer el criterio de intubar. Luego también se considera la canalización de uno o dos accesos venosos, preferible en miembros superiores y en superficies no quemadas. También es importante lo que es la fluidoterapia. Em, Se hace la administración inmediata de solución de Ringer. Existen múltiples formas para la reposición de líquidos en pacientes quemados. La que más se usa es la fórmula de Parkland, que es la siguiente, ¿no? 4 por el porcentaje de superficie quemada, que lo vamos a calcular con las reglas que ya hemos visto, la regla de los 9 o la de Browder en niños, por el peso en kilogramos del paciente en el tiempo, bueno, en un tiempo de 24 horas. Por ejemplo, no un varón de 80 kilos con un 25% de superficie quemada va a requerir 8.000 centímetros cúbicos en 24 horas. Em, en algunas unidades o en algunos casos se recomienda administrar la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las 16 horas restantes. En este ejemplo sería, por ejemplo, 500 centímetros cúbicos por hora para las primeras 8 horas y 250 centímetros cúbicos por hora para el resto, ¿no? 8 horas y 16 horas. Bueno, también decir que ninguna fórmula es precisa o es infalible. Lo que se pretende es conseguir una diuresis adecuada. En adultos va a ser de 35 a 50 mililitros por hora, de 15 a 25 mililitros por hora va a ser para niños mayores de 2 años y 1 mililitro por kilogramo por hora para menores de 1 año. También es importante, bueno, el control del peso y el sondaje vesical. Ahora también vamos a tener lo que es el tratamiento quirúrgico de urgencia y acá vamos a contar con lo que es la escarotomía. Las quemaduras dérmicas profundas, ya sea de segundo grado profundas o de tercer grado, que sean circunferenciales sobre el pecho, el cuello o las extremidades producidas ya sea por llama, por producto de la electricidad, van a conformar las características especiales que van a exigir una evaluación inmediata, ¿no? La formación del edema también, la pérdida de elasticidad de la piel, estas requieren en ocasiones la liberación quirúrgica de la tensión, ya que, bueno, va a poder llegar a comprometer la respiración, por ejemplo, en quemaduras torácicas, ¿no? O provocar grados importantes de isquemia circulatoria en miembros, ya sea superiores o inferiores, donde la escara se convierte en un verdadero torniquete. En este caso, escarotomía es el término quirúrgico que va a definir la realización de incisiones longitudinales con bisturí
atravesando la grasa subcutánea hasta la aparición de la fascia. Si el tejido muscular se encuentra comprometido, se liberará también la tensión mediante una fasciotomía. Em, los síndromes compartimentales en manos y en antebrazos, por ejemplo, se previenen mediante la liberación del túnel carpiano, esto es como un ejemplo, y en las piernas se libera la fascia del compartimento tibial anterior, ¿no? Acá tenemos cómo es que se ha hecho una escarotomía en miembros inferiores a un paciente. Igualmente, ¿no? Acá también se puede ver cómo se ha hecho la liberación. Ahora, ya igualmente como parte del tratamiento hospitalario, el control horario también de los pulsos distales en extremidades es importante. A veces es necesario una ecodoppler porque los pulsos no van a ser palpables. También tenemos que hacer una profilaxis tromboembólica con heparina cálcica subcutánea o una profilaxis antimicrobiana, ya sea con terapia antibiótica y antimicótica por vía oral, en cuanto el estado del paciente lo permita. Se hacen pruebas complementarias también, em, estudios de laboratorio como bioquímica, coagulación, los gases, bueno, análisis de orina, mioglobinuria, en quemaduras eléctricas, por ejemplo, ¿no? Que puede estar comprometido músculo. Em, Estudios de imagen como broncoscopía, si es que hay sospecha de quemadura por inhalación de humo o gases o compromiso de la vía aérea. Em, Aquí, bueno, en la diapositiva anterior, em, o bueno, como parte del tratamiento, lo que es importante también saber lo que no debemos hacer y lo que sí se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, no está indicado en pacientes con quemaduras dar corticoides o dar antibióticos en forma profiláctica, ni tampoco aplicar remedios caseros, ¿no? Como dicen, por ejemplo, que le van a echar, no sé, pasta dental o cosas así. No está indicado en ese caso, y tampoco está indicado lo que es apagar las llamas ya en el momento del accidente con tierra o con arena, porque se pueden contaminar más las lesiones, ¿no? Tampoco enfriar las lesiones con hielo, porque incluso puede producir hipotermia o puede dañar más el tejido, ¿no? Ahora vamos a tener el manejo quirúrgico y los sustitutos de la piel que pueden haber. En este caso, tenemos la decisión tangencial temprana. El método es que se reseca con dermatomos manuales por capas el tejido quemado y necrótico hasta localizar tejido viable. Y bueno, hay algunas ventajas que tiene, que respeta parte del tejido celular subcutáneo sin llegar la mayoría de veces a la fascia, deja un plano con tejido viable, el cual se encuentra listo para ser injertado en ese momento, además también de preservar un mejor contorno corporal y disminuye los días de estancia hospitalaria, el dolor y el número de cirugías reconstructivas futuras. También tenemos la escisión facial, que bueno, se indica en pacientes con quemaduras muy extensas que ponen en peligro su vida. El método se decide escindir directamente hasta la fascia, se respeta esta y se reseca la piel y el tejido celular subcutáneo. Y es ventajosa porque disminuye el sangrado ya que únicamente se exponen vasos perforantes, los cuales em, son de mayor calibre y se realiza la hemostasia más fácilmente. Ahora, la cobertura de la solución de continuidad en el mismo acto quirúrgico se hace con, bueno, el cultivo de queratinocitos, los senoinjertos, la matriz dérmica y la piel íntegra. Bueno, tenemos acá las ventajas de los sustitutos de la piel, que, bueno, es controlar el dolor, favorece la cicatrización, disminuye el desarrollo de cicatrización patológica, consigue mejores resultados funcionales y estéticos y aumenta la supervivencia del paciente.
También tenemos el cultivo de queratinocitos, que bueno, es utilizado en el tratamiento de extensas pérdidas cutáneas cuando faltan zonas donantes autólogas, ¿no? Como por ejemplo vemos acá em, una zona bastante extensa para el cual se ha usado este cultivo de queratinocitos. Las indicaciones de esta técnica van a ser en pacientes con quemaduras del más de el 90% de superficie corporal. Se va a usar el uso de cultivo. Es recomendado debido a la limitación extrema de sitios donadores y el cultivo puede contribuir al cierre en forma limitada, pero potencialmente importante. También en pacientes con quemaduras entre 70 a 90% de superficie corporal, el uso del cultivo va a depender ya del juicio clínico, que a su vez va a depender de la calidad y la localización de los sitios donadores disponibles. Sitios donadores que van a involucrar la cara, los pies, las manos y los genitales, que son difíciles de tomar y requieren permanencia de la dermis para proveer resultados cosméticos aceptables. Y bueno, otra indicación es pacientes con quemaduras menores de 70% de superficie corporal. El uso de estos cultivos en realidad no es usualmente necesario cuando las quemaduras pueden ser cerradas por métodos estándares de debridamiento y cierre usando halo o autoinjerto, pero también está considerado una indicación, ¿no? Ahora los senoinjertos, que bueno, son procedentes de un individuo de especie distinta, se usa la piel de cerdo, la piel de tilapia, la piel de rana, también van a estar considerados como sustitutos de la piel. Y la matriz dérmica, ¿no? Que bueno, tenemos acá el matriderm. Este, bueno, su uso es aportar una nueva dermis en los efectos de espesor total de la piel para combatir los efectos de las cicatrices retráctiles que aparecen cuando usamos injertos de espesor parcial o bien cuando las quemaduras curan por segunda intención, ¿no? Tenemos también lo que es la íntegra o la piel íntegra, que bueno, tenemos que es una membrana semipermeable de silicona. Esta va a controlar la pérdida de vapor de agua, proporciona una cubierta adherente flexible, añade una mayor resistencia al desgarro y tenemos también la matriz biodegradable de colágeno y glicosaminoglicano que proporciona un andamiaje para la invasión celular y el crecimiento capilar, y este andamiaje se remodela a medida que las células del paciente reconstruyen la zona dañada, ¿no? Ahora también tenemos la piel artificial, también tenemos íntegra y tenemos epicel, y los objetivos de esta piel artificial van a ser cubrir la herida y protegerla de agresiones externas y de bacterias procedentes del medio ambiente, ¿no? Es decir, prevenir infecciones, proporcionar un medio ambiente óptimo para la cicatrización, aportando factores dérmicos que activan y estimulan la reparación tisular, y los sustitutos permanentes de piel van a tener el objetivo de reemplazar todo el espesor cutáneo y mejorar la calidad de la cicatrización después de quemaduras graves. Em, También es importante considerar, ya luego de haber visto las opciones que hay de sustitutos de piel, que hay lesiones tanto como ya vimos, lesiones mayores, pero también hay lesiones menores que, bueno, afortunadamente ocupan el menor porcentaje y evolucionan favorablemente con adecuado tratamiento y seguimiento. No se debe aplicar pomadas, geles o ungüentos de inmediato. Importante acá que se enfriará la quemadura con agua o solución salina mediante chorro suave y a corta distancia o con gasas empapadas, ¿no? Y se evitará la inmersión en agua helada, como ya dijimos, porque puede provocar hipotermia o puede dañar con mayor facilidad los tejidos, ¿no?
Y bueno, para estas lesiones menores, las áreas de carácter crítico por las posibles secuelas como en cara, en genitales, deben ser evaluadas también, si es posible, por un especialista, ¿no? Em, Existe también un debate en cuanto a desbridar o no una flictena intacta. A favor de desbridar, podemos decir que la flictena ralentiza la cicatrización y la medicación tópica no alcanza el tejido quemado. En contra, tenemos que la barrera dérmica protege por sí misma de la infección. Existe una tercera vertiente que defiende también la sustitución del suero de la flictena por suero salino isotónico con técnica séptica. Y se dice que la absorción del suero salino es más rápida y la piel de la flictena no degenera en el mismo grado en que lo hace. Se evoluciona por sí misma. Y también valorar la posibilidad de la rotura espontánea accidental de la flictena debido a la movilidad del área quemada, ¿no? Ahora también, bueno, tenemos que las flictenas abiertas deberán desbridarse, si bien existe una controversia. A partir de ahí se tratarán como una herida más, ¿no? Si es que se desbridan. Em, y se aplica la sulfadiacina argéntica o sulfadiacina de plata, em, y se hace la inmunización antitetánica si es que no la tiene. La medicación, bueno, la batería farmacológica en el quemado son los analgésicos que van desde la morfina endovenosa y sus derivados hasta analgésicos moderados, antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos. Y bueno, se utiliza, por ejemplo, silvederma y en menor escala povidina, yodada o yodopovidona, la nitrofurazona y la neomicina. Y bueno, ya para terminar, em, en estos pacientes no se debe dar corticoides, no se debe dar antibióticos de forma profiláctica y tampoco se debe aplicar cremas o remedios caseros, ¿no? Em, bueno, también em, hacer la limpieza, es importante también hacer la limpieza frecuente de las heridas, si es posible, bañar al paciente cuando ha ocurrido la quemadura, ¿no? Bañar al paciente en agua fría y después ya hacer la limpieza de las heridas con agua y jabón, que es lo primordial. Em, y bueno, con respecto al tratamiento antibiótico, si bien no se da de manera profiláctica, se da cremas tópicas y el manejo, bueno, va a ser no con antibióticos en sí, sino retirando el tejido desvitalizado donde habían los gérmenes, ¿no? Porque no van a llegar los antibióticos a esa zona. Y bueno, eso sería todo, doctor, por mi parte. Gracias.